Lejos quedaron los días en que Valorant nos entregaba agentes sencillos, con recursos que se explicaban solos. Cosas como una granada que te destruye apenas te toca, un cohete que está más bugueado que Cyberpunk en el día de lanzamiento, o unos cablecitos que te revelan en el mapa. Y es que desde la existencia de Chamber, ya estamos mucho más allá de definir a los agentes solo por la categoría en la que supuestamente encajan. Tan solo mira Harbor, todo barbudo, todo inútil en Rankeds. Pero si no fuera una BST en Pearl Vine, porque el cabrón se prende y te niega hasta la vida misma. Y pasa lo mismo con otros agentes que parecen sencillos, pero tienen un techo que no es de lámina a la hora de separar a los mortales como nosotros y los indomables profesionales. Personalmente, me gustan mucho estas ideas frescas de tener agentes con tintes híbridos, porque yo sigo esperando que Riot finalmente me entregue al controlador duelista para que mi vida esté completa. Y antes de que un crico me diga que ese es Neon, por su muro largo, nada más no le respondo porque me llevan preso. Deadlock es especial, pero no es la clase de especial que el meta necesita. Todos estábamos esperando al sustituto de Killjoy, dado que estamos hasta el queso de su torreta y contención. Y aunque tuvimos mucha fe en su kit, nos ha desilusionado más con live action de Netflix. Deadlock está lejos de ser ese centinela turbo defensivo que esperábamos, con un set bastante curioso que consiste en un murito inflable, 2 aturdidoras y tu propio set de bondage con todo y wifi incluido. Y de la bola de pelambres, ni qué decirles. Hacer que la gente se hinque en contra de su voluntad me parece una decisión de diseño bastante extraña, porque eso de bloquear entradas y amarrar personas ya me va pareciendo demasiado sospechoso. Y en este punto del video, no sé de qué manera decirles que su diseño sí me gustó mucho sin que me miren extraño. Deadlock es genial, lo digo en serio. Si tan solo quitamos todas las veces que su kit te traiciona o lo poco confiable que puede llegar a ser, es una agente mega propositiva en sus mecánicas y que te ofrece una gran cantidad de setups para parar en seco a todos los locos que se meten como animales a tus terrenos. Lamentablemente, hoy en día Deadlock está en el fondo del cajón y no ha visto la luz de la BST Champions al tener un magnífico 0% de pick rate, y no parece que eso vaya a cambiar en las fases finales, por lo que uno se pregunta, ¿será Deadlock la nueva Harbor? Es otro agente bueno, pero que no ha terminado de ser comprendido, y es aquí donde Riot me da otro motivo para existir, trayendo hasta su mesa un episodio más de los agentes de Valorant. Y para los que van llegando, aquí nos dedicamos a sobreanalizar todo lo que hace bueno y mal a un agente del juego, y solo porque mi pasión son las chicas dominantes, y con experiencia comprobable en amarres, vamos a empezar con todo lo que Deadlock hace bien. Bueno, Deadlock es bastante divertida, pero antes de divertirte con ella, primero tienes que sufrirla, siquiera para comprender un fragmento de su poder, porque hay una diferencia muy grande entre controlar sitios y bloquearlos. Y Deadlock es básicamente eso, tu cadenera sexy y enojada de mala muerte que te discrimina con su utilidad. Algo muy importante sobre su kit y que realmente no valoramos hasta que nos lo quitan, es que sus recursos no requieren que Deadlock se encuentre cerca de ellos para que se mantengan activos. Exactamente como Cypher con sus cables, que si bien no puedes manipularlos a voluntad, al menos no te amarran a un sitio como los de Killjoy. Y entre sus recursos, contar con un muro plegable parece un recurso cómico, pero créeme que no tiene ni un maldito chiste cuando te lo topas en una ronda de pistolas, porque esa madre es tan indestructible como un Nokia antiguo y más estresante que un arranque de en plata cuando te atrapan con ella. El muro de Deadlock es un recursazo que te permite aislar enfrentamientos de manera súper cómoda. Lo tiras una entrada y básicamente te olvidas de ella, hasta que tus enemigos empiezan a destruirla. Y aún así, por su larga duración y resistencia, fácilmente puedes dedicarte a pelear un solo punto, mientras el otro está técnicamente cubierto, porque todos sabemos lo fuerte que es el muro de Sage para impedir accesos, y cuando el juego te da un muro gratis y que puedes simplemente arrojarlo y hasta rebotarlo un poquito en cada ronda, es imposible no subirlo al pedestal de los recursos más poderosos para manipular a tus enemigos. Aislar enfrentamientos no es para menos, y con el simple hecho de tapar una entrada, puedes tener una enorme seguridad para clavar la mira en un solo espacio y evitar sorpresas desagradables durante tus defensas, o incluso en las rondas postplante. Porque Deadlock también es una especialista del postplan, bloqueando las entradas o puntos en los que prefieres evitar que te asomen los enemigos. Nada más recuerda no bloquear las salidas de tus compañeritos. Lo que sí es que aprovecho también a decirte que no seas esa persona ociosa que pone el muro encima de la Spike, porque por su forma en X te será bastante inútil para impedir el desplante y estarás desperdiciando un recurso que puede jugarse mejor de otras maneras. El muro también es buenísimo para baitear a tus enemigos, porque generalmente se asume que Deadlock es esa gente que solo tira el muro en un espacio y se va a cubrir el otro lado, y suele ser muy sencillo sorprender a tus enemigos mientras están distraídos con tu pared, con la mira baja y el recoil hasta arriba. Pero eso sí, recuerda ser muy prudente con esta estrategia, porque hay gente que sí piensa en 3 dimensiones y te baitearán de vuelta, mientras piensas que tú los estás baiteando a ellos, porque solo basta con 2 enemigos para que uno te engañe mientras el otro espera recibirte con su cariñito. Mi uso favorito del muro es para manipular accesos en el mapa, porque si te dedicas a solo tirarlo en una entrada de main, será muy fácil para 5 personas destruirlo, mientras que si lo pones
pones en un acceso secundario o incluso en un espacio dentro del mismo sitio, será bastante desconcertante para tus enemigos, que no sentirán necesidad de destruirlo por el tiempo que les toma hacerlo, pero sí evitarán circular por las zonas que bloqueaste, lo que te permite dirigirlos directo a tus trampas o zonas que ya controlas para una exterminación más controlada. Sobre la granada, realmente solo iba a tener opiniones negativas, comparándola un poco con el Slow de Sage y cómo es un recurso situacional, pero luego de jugar un poco más con Deadlock, entendí que es algo así como un recurso de iniciación y excelente para jugar en combo. No es tan poderosa como la Flash, claro, pero es una buena forma de meterte en las peleas porque le arranca la posibilidad de hacer strafe a tus enemigos. Y yo siempre he dicho que un enemigo crouchado es un enemigo que está listo para ser vulnerado, tanto por su falta de movimiento como por el hecho de que se acomoda más fácil a tu crosshair. Tu enemigo tendrá que decidir si quitarse la red o esperar a que vengas a dispararle, y es muy probable que se sienta a esperar a que hagas lo segundo, por lo que te será muy sencillo hacer el swing y terminar con su sufrimiento. Este recurso también es buenísimo en combinación de las habilidades que hacen daño de otros agentes. Si te agarra junto a una Molly o la granada de Raze, será una combinación puerca, porque el daño que te imprimen es demasiado elevado si quedas en el centro de ese desmadre. A diferencia del apresar de Fate, que solo te amarra un círculo, pero te permite moverte alrededor, la granada de Deadlock técnicamente te para en seco y resulta mucho más molesta si te agarra en un momento caótico, por lo que es ese recurso que empleas constantemente tanto para rafeguear en humos como para impedir que tus enemigos avancen o retrocedan cuando más lo necesitas. Si quieres aprender algunos lineups, tiene la misma mecánica de lanzamiento que el orbe de Viper. Ahora, sobre su sensor sónico, es como si pudieras llevar un pequeño bridge de bolsillo, pero uno que sí sirve, no como los que me tocan en Ranked que hasta se flashean solos. Y sobre todo, uno que sí se activa cuando escucha un enemigo pasar o hacer ruido, porque eso de esconder trampas en el mapa siempre me ha parecido una manera de permitirnos ser creativos a la hora de esconder cochinadas en todos lados. Y aunque por lo general son más las jets las que se terminan comiendo estas máquinas, son sensores bastante tenebrosos a la hora de cruzar, porque no sabes en qué momento te van a explotar en la cara y si hay una Deadlock curiosa esperando hacerte un panecito noruego. Son excelentes para detener cualquier rush agresivo por la amplia zona de efecto que tienen, una que genuinamente pienso que es bastante grosera, y como se activan razonablemente rápido y con básicamente cualquier maldito sonido, literalmente hasta tirar un arma las activa, resulta un recurso muy difícil de esquivar o de destruir. Son buenas tanto para brindarte algo de información como para ablandar a tus enemigos en el sitio. Lo mismo son un recurso de iniciación que te permite hacer un ping más agresivo, como una habilidad que retrasa avances enemigos. Otro uso que me encanta es colocarla cerca de la Spike, para que el enemigo que tiene que defusar no solo tenga que soportar el estrés mental de ser baiteado, sino que también se coma un tremendo stun que lo deje más rendido que aguantar una reina Smurf. Porque también son excelentes para asegurar el sitio y que la retoma de tus enemigos sea más complicada o nefasta. Total, que tu papel como Deadlock es bloquear espacios, y qué mejor que haciendo la vida del equipo contrario un pequeño infierno. Ahora, sobre su recurso final, la aniquilación, tiene un nombre demasiado pomposo para decir que te gusta amarrar personas y tirar de ellas como un yo-yo, porque esto de disparar un lacerzote que rebota y explota se me hace mega nasty. Y tan solo de escucharlo a la distancia, mete tanto miedo como el Bakiarchi, y es que no sabes de dónde te vendrá el chingadazo, y de qué manera mágica va a rebotar sobre ti hasta que te alcance y termines mentando madres. Tirar la ulti de Deadlock es una cosa bellísima. En un 2 contra 1 puede hacerte un parote tremendo, porque si tu enemigo tiene corazón, se verá obligado a salvar a su compañero o sentir el terror de ser el siguiente. Es una excelente forma de baitear usando a tus enemigos como carnada, y en el 1 contra 1 ni se diga. Si te alcanza a atrapar, te conviertes en la representación visual de cómo se siente cuando te carga el payaso. Es una habilidad valiosísima para arrancar una ronda. En ataque, es buenísima para sacar del sitio a enemigos que holdean en espacios demasiado predecibles, y por su largo alcance y área de explosión, es bastante fácil conectarla cuando sabes bien cómo y dónde lanzarla. Además, arrancar la ronda con la ventaja del primer kill no es cualquier cosa, y si encima te cargas al centinela o al humos, la ronda se hace mucho más sencilla. Otro detalle interesante de este recurso es que por el simple hecho de jalar a tu enemigo hasta el punto en el que la lanzaste, resulta una buena forma de acercarte cosas útiles como la Spike o un arma si es que las necesitas, ya que los cuerpos sueltan todo lo que llevaban. El hecho de que liberen a tu momia de su sarcófago no significa que esté a salvo, sino todo lo contrario, porque por la confusión de la situación y el tiempo que tarda en recuperar su arma una vez liberado, tus enemigos quedarán increíblemente vulnerables y muy posiblemente en campo abierto una vez que destruyan el capullo, lo que igualmente asegura un easy kill para ti y tu equipo. Lógicamente pensando que no la lances a un grupo de 4 o 5 jugadores que liberan a su compañero demasiado rápido. La Ultimate es el recurso más rotísimo para sacar enemigos de ángulos y esquinas predecibles. Son muchas las veces que atrapé a un enemigo en lámparas o que
que holdeaba con una OP en árbol de Ascent. Ni siquiera tenía que verlo para saber que el infeliz estaba acampado en esas entradas. Y es gracioso cuando los lees y los atrapas sin que puedan reaccionar. Otra forma de aprovechar la ultimate es un poco parecido a Raze, donde basta con activarla y no lanzarla inmediatamente solo para meter miedo a tus enemigos y ganar espacio conforme corren por sus vidas, porque esta clase de gritos te ponen más nervioso que a Pinocho en un incendio, y Deadlock entra en esa categoría de cosas que imponen respeto solo por existir. Ahora, sobre mi güera preciosa y genérica de Riot, hay muchos detalles que no terminan de cuajar para que entre en el metajuego. Quizá la principal debilidad de Deadlock es el hecho de que sus recursos tienen una distancia de lanzamiento bastante corta, salvo lógicamente por la ultimate, también que son poco confiables y malísimos para detectar un lurkeo, y que su utilidad no es tan flexible como la de Killjoy con sus mollies y torreta. Además, necesitas estar demasiado cerca de tu utilidad si quieres sacarle provecho y facilitarte los duelos. Y lo más destacable de todas estas cosas negativas es exactamente la poca confiabilidad de tus recursos. El sensor sónico me pareció una cosa genial, hasta que recordé que Jett puede dashearse en cualquier dirección y saltar tus trampas. Además, si tienes la suerte de que le termine pegando, no es como si no tuviera un humo para protegerse en lo que le termina de afectar tu stun. Y de Raze, ni hablar. Si no te las brinca, te las destruye con su C4, por lo que te toca ponerte extra creativo en las zonas donde vas a colocarlas para que sirvan los sensores. También tienes el detalle de que utilidades como el carnalito te activan el sensor, por lo que si aplicas la de Cypher Plata y pones tus trampas demasiado abajo, se van a anular el recurso, desperdiciándolo con una habilidad de limpieza, por lo que te toca ser cuidadoso con la altura en que las escondes. Y encima, tampoco son indestructibles o se activan de inmediato, y si están a la altura de la mira cuando se prenden, es fácil destruirlas antes de que apliquen el stun. Y como la indicación en pantalla de que el sensor se activó o se destruyó es básicamente igual, en más de una ocasión me asomé confiado para que un enemigo que ni siquiera estaba stuneado me recibiera con una Vandal. Además, no es como si los stuns fueran el peor debuff del juego, y no me voy a cansar de quejarme de que los stuns necesitan un buff, porque no son suficientes para detenerte y en muchísimas ocasiones un jugador stuneado te puede seguir jodiendo. El último detalle que me cabrea de los sensores es que son fáciles de burlar y detectar. Lógicamente, si tus enemigos te avanzan con Shift, justo como en un lurkeo, no los van a activar. Lo que es peor, si se acercan lo suficiente a ellos, pueden hasta ver dónde colocaste las trampas, lo que les permite tanto destruirla como medir el alcance de esta para seguir avanzando sin que te des cuenta y te terminen jodiendo por detrás. Del muro inflable no tengo quejas, o sea, me encanta este recurso. Que las balas y algunos proyectiles puedan traspasarlo son un arma de doble filo, porque son más las veces que esto te termina perjudicando cuando tiras el muro mal o demasiado adentro del sitio y te topas con enemigos ociosos que sí te esperan pacientemente a que te les aparezcas en su campo de visión. Si bien a veces se buguea y no se extiende bien en algunas superficies, no debes olvidar que la forma de cruz no se rige por tu lanzamiento, sino por las coordenadas del mapa, o en otras palabras, el muro siempre se eleva de la misma forma, por lo que planifica bien la manera en que vas a arrojarlo y reza porque cubra la entrada tal y como lo esperabas, porque si dejas espacios cruzables, lógicamente te vas a encabronar cuando pasen por ahí. Sobre si las esquinas son destructibles y tienen poca resistencia en comparación al núcleo de la habilidad, es bastante debatible, ya que este recurso está dedicado a ganar tiempo y brindarte información cuando sea destruido. Tampoco puede ser una barrera impenetrable, pues esa cosa sería demasiado rota y abusiva. Te va a tomar algo de tiempo aprender a lanzarla, para que no rebote de formas indeseables y que alcance a cubrir las entradas tal y como esperabas. Pero después de eso, la verdad se vuelve uno de tus recursos favoritos. De la granada, ya prometí no hatearla, que sí es cierto que por sí sola se siente algo irrelevante por la corta duración del efecto y lo rápido que puedes quitarte la red de encima. En comparación al Slow de Sage, su orbe abarca más área y dura más, lo que lo hace menos efectiva en cuanto a duración, pero hay que diferenciar esta granada del resto de recursos por el simple detalle de que esta pretende pararte en seco y dejarte más vulnerable al literalmente sentarte. Es de esos recursos que sirven más para combinarlos con tu equipo o someter a un enemigo que está acampado en un sitio. Si bien es efectivo para fastidiar un poco el entre enemigo, retrasando a la gente que alcanzas a atrapar, se siente bastante irrelevante, ya que tampoco es como que vayas a piquearle a un equipo completo solo porque hiciste que unos cuantos se hinquen. Y claro que quitarle la capacidad de estrafear a tus enemigos te da bastante confianza y los pone más nerviosos, pero no significa que no puedan defenderse, que si ya te pegan un tap cuando están stuneados, ¿por qué no lo harían agachados? Ya sabes, con más facilidad incluso. Ahora, sobre la ultimate, mi principal encabronamiento es que es de esos recursos que tardas en aprender a usarlos. Un poco como la ultimate de Sova, y primero vas a desperdiciarla mucho antes de empezar a conectarla. Y si no traes el game sense fino, todavía más. Quizá el único verdadero problema son esas veces en que la rebotas de forma indeseada, porque eso de la geometría es bastante complicado, y uno que no le sabe la física cuántica, pues simplemente lo sufre. Porque tampoco es buena idea que te sacrifiques tirándola de frente a un enemigo, que aunque puedas hacerlo, obviamente no es la manera más efectiva
efectiva de tirar la ulti, porque puedes sacarle mucha mayor ventaja simplemente rebotándola en los espacios. Es más seguro para tu vida y sobre todo más impredecible para tus enemigos. Y hablando de cosas que debes evitar, procura lanzarla en situaciones en que tus enemigos no puedan reaccionar o liberar fácilmente a la persona que atrapes. Lógicamente, lanzarla al comienzo de una ronda de defensa en main podría no ser tan buena idea si no tienes una manera de aprovechar esa distracción. Estarías desperdiciando una ulti que realmente es muy buena para iniciar cosas y sacar gente de sus ángulos. Recuerda que si la avientas desde algunos techos o le bloqueas el recorrido, se puede buguear y liberar a tu enemigo antes de que alcance su muerte. Aunque es muy extraño que eso pase, es mejor tenerlo en cuenta antes de llevarte una troleada. Loco, Deadlock me encanta y quiero que sea meta, no solo porque ya estoy harto de ver a los mismos sentinelas, sino porque su kit, en general, me parece más divertido y propositivo. Ya desde la Ultimate tienes un recurso que puede colocarte una ventaja de forma segura y satisfactoria. Si bien me gustaría verle algún tipo de buff en sus radares y en general a los stunts, creo que son buenos recursos para parar en seco un push agresivo. Son muchas las partidas que terminé jugando con doble sentinela, y aunque no fue a voluntad, me hizo darme cuenta de que Deadlock carece de esa recopilación de información que Killjoy puede darte. Y ya no solo por la información, sino por la certeza y seguridad de que los enemigos no te están cruzando o lurkeando. Y solo por eso, Killjoy es un centinela mucho más indispensable que una Deadlock en este momento. Y aunque se siente como un agente que debería jugarse en una composición de doble sentinela, me parece muy difícil justificar su existencia cuando se siente más confiable llevar una de doble iniciador o hasta de doble duelista. Y aquí hay algo importante, y es que cuando juegas como Deadlock, es jugar sin safe picks o sin picks seguros. No es como llevar a Cypher, que te permite reposicionarte con sus jaulas, o Killjoy, que baitea con la torreta, o hasta Chamber, que simplemente tiene el pilar para escapar rápidamente cuando no das tu tiro. Con Deadlock necesitas llevar muchísima confianza en tu habilidad mecánica, o de lo contrario, tu utilidad simplemente se desaprovecha. Lo que sí, es que Deadlock es más divertida que el estilo pasivo del resto de sentinelas como Killjoy, Cypher o Sage. Sus recursos te obligan a mantenerte más agresivo y confiar en tu aim, lo que si bien suele ser una desventaja en sí si no andas fino, al menos te mantiene más despierto a simplemente esperar que la gente pise tus trampas. Además, es bastante satisfactorio manipular el flujo de tus enemigos con algo tan sencillo como un muro plegable. No puedo recomendarla de manera competitiva cuando estoy consciente de sus deficiencias, pero si buscas un agente que se habilite solo y pueda armarte el infierno en el postplan, Deadlock es para ti. Su capacidad de adaptación a diferentes escenarios es muy valiosa, y si tus compañeros están despiertos para jugar alrededor de tus recursos, tendrás un buen agente entre manos. Por lo que eso sería todo, banda. Ya no debe faltar mucho para que Riot nos presente el último agente del año, así que ten por seguro que nuevamente me meteré en este infierno, mejor conocido como instapiquear en competitivo, para mantener esta serie viva. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para que YouTube me mantenga con vida. Y también déjame en un comentario, ¿tú qué piensas sobre Deadlock? Si crees que necesita un buff para aparecer más en el meta, o es que todavía la gente no entiende bien cómo jugarla. Yo te agradezco infinito por verme, y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.